Ahí le envié la invitación a Jenny, creo. Y bueno, mientras tanto, darles oficialmente la bienvenida a los que están aquí conectados y a los que lo van a ver después. Querría comentarles, ay, por ahí está. Hola. Hola, ¿qué tal? Se me oye, ¿verdad? Sí, ahora sí, los ¿Qué problemas tal, Jenny? Bienvenida. técnicos. Ay, muchas gracias. Gracias por invitarme y por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo. Ay, qué alegre. Tú sabes que para mí es un gusto. Lo demás es excusa. Eh, Así que bienvenida y bienvenidos a los que están aquí también. Y como les decía, a los que también nos verán luego, pues también. Bueno, pues, ¿qué te diré? La verdad es de que hay personas que sí lo ven como algo muy místico o algo muy enfocado a la religión, al budismo más que todo, ¿verdad? Ujú. Eh, Estoy leyendo, perdón que estoy leyendo. Ok, me dicen que a mí no se me ha trabado, gracias. Muy enfocado a todo lo místico, ¿verdad? Y lo religioso, y entonces hay personas que lo ven como tema tabú. O sea, yo he tenido pacientes que les digo el mindfulness y es la piedra angular del budismo, ¿verdad? Y es como que, porque pues son de otra religión y entonces, no sé, lo ven como que lo estuvieran traicionando a su religión y todo así, ¿no? Como que muy Ok, tabú todavía el mindfulness en la sociedad. Pero lo que sí es el mindfulness es de que hoy en día se utiliza como una herramienta que ok, utilizamos en clínica. Ajá. Entonces, bueno, pues a partir del año 1979, más o menos creo que fue, que se empieza a estudiar en Massachusetts el mindfulness, ya para tener como que un respaldo científico detrás de él, ¿verdad? Se empieza a estudiar y se empieza a poner en práctica en pacientes que no respondían a los métodos convencionales de la medicina, ¿verdad? O sea, pacientes ya con enfermedades crónicas y todo. Entonces, se empezaron a hacer estudios, se empezó a poner en práctica el mindfulness. Luego, en el 1982, que se empieza a estudiar en el dolor crónico, y bueno, con toda la tecnología, la resonancia magnética que empieza todo esto, ¿verdad? Empiezan a estudiar los cambios en el cerebro a nivel de la corteza prefrontal que se empieza a observar. Y es bastante interesante, ¿verdad? Porque pues se ve aumentada bajo la resonancia magnética se ve aumentada la actividad en la corteza prefrontal. Entonces, mm, bueno, el precursor, o sea, el pionero de todo esto fue John Kabat-Zinn, que ujú, él es un médico científico y maestro de la meditación que empezó a poner en práctica el mindfulness tanto en los hospitales como en las universidades y empresas. Entonces, él en 1990 creo que es que crea este libro que yo tengo acá, que se llama ok, Cómo vivir con plenitud las crisis. Y ok, luego dice abajo cómo utilizar la sabiduría del cuerpo y de la mente para afrontar el estrés, el dolor y la enfermedad. Entonces, ¿me no puedes solo ha decir el sido, título otra vez? ¿El se llama título? vivir con plenitud las crisis. Ok, ok. ¿Sabes Ajá. qué me llama la Entonces, atención del título? Que yo o sea, o lo que asociamos es a quitarnos de encima las crisis, ¿sabes? Nunca esperamos un título así, vivirlas, no encima vivir las crisis como atravesarlas o sobrevivirlas, no, vivirlas a plenitud. sí, Creo que ya te dice bastante, ¿no? Del tema, sí, o y sea, es de dónde, por dónde que, va. ajá, y es que de hecho una de las frases muy famosas de Buda es de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Sí, Entonces, me encanta. es bastante cierto, te puedo decir, de que las crisis no nos las vamos a quitar de encima. O sea, vamos a tener pérdidas, vamos a tener yo qué sé, tristeza, vamos a tener todo tipo de situaciones a lo largo de nuestras vidas de que es muy difícil que nosotros podamos decir, ay no, o sea, metámosla debajo de la alfombra, no lo sintamos, o sea, deshagámonos de esto, no, sino que es aprender ahí sí que a surfear las olas, como se dice, ¿verdad? O sea, el mar puede estar turbio, pero hay que aprender a surfear las olas y de eso trata pues el mindfulness, ¿verdad? Porque al final lleva todos estos componentes que es la paciencia, la aceptación, el no esforzarse porque las cosas salen a veces Pero como uno si me quiere. permitís, con esto que dijiste ahorita, la aceptación, creo que ahí es donde un montón de personas se traban o nos hemos trabado también alguna vez en el hecho de decir, no, pero yo no quiero aceptar esto, como la confusión entre la aceptación como el estar de acuerdo, el decir sí, o sea, es pues eso, como un sinónimo de estar de acuerdo versus la aceptación desde otro foco. No sé si nos puedes platicar cómo es la aceptación del mindfulness, porque, y bueno, y en la psicología, en verdad, yo me he topado con mis propios pacientes que a veces tienen problema con esta parte de vamos a trabajar en esa aceptación y un rechazo a esta idea. ¿Cómo es la aceptación? O sea, ¿a qué se refieren cuando tú dices aceptar la crisis, aceptar que va a haber dolor, aceptar pues todo lo que tú nos mencionabas? Sí. Bueno, al final la aceptación es más que todo estar receptivo o abierto a lo que está surgiendo, ¿verdad? Okay. Entender de que hay cuestiones de que están en nuestras manos cambiarlas y hay otras que no. Y entonces las que Uh-huh. no, las aceptamos. Yo muchas veces les pongo el ejemplo de la pandemia, ¿verdad? La Sí. pandemia, nos gustara o no nos gustara, estaba allí. Y
bien, nos podríamos poner en el plan, me quejo y no lo acepto y estoy renuente a lo que está sucediendo y estoy que sí, que maldita pandemia, que por qué está pasando esto, que por qué en este momento estaba pasando, punto. No había vuelta de hoja, o sea, por más que uno renegara, que uno hiciera lo que hiciera, la pandemia estaba, ¿ya? Claro. Y al final es como que, ok, aceptar, estamos en pandemia, sí. ¿Cómo puedo yo seguir adelante en mi vida a pesar de? Entonces es aceptar eso, ¿verdad? Aceptar lo que no podemos cambiar Me y gustó lo que... cómo lo dijiste, o sea, lo que hay que separar, ¿no? Lo que puedo trabajar, lo trabajo, lo que se puede cambiar, lo cambio, o sea, aplico estrategias directamente sobre eso. Pero claro, lo que no, que normalmente lo tenemos bien identificado, lo que más nos frustra, lo que más nos chirrea por dentro, esa es la parte de la aceptación, que trabajo fácil, así de fácil, fácil no es, pero claro, desde ahí se empieza, ¿verdad? Ahorita oyéndote me resonó esta frase de Víctor Frankl, que decía, a ver, la voy a decir como la recuerdo, un poco sobre el tema de cuando no, ya no podemos cambiar una situación, nos toca confrontarnos con la pregunta, entonces, ¿qué puedo cambiar de mí para afrontarlo y para pasarlo? ¿Verdad? Un poco siento que es eso lo que tú decías de la aceptación. O sea, Exacto, qué estrategias tengo, qué herramientas tengo, o sea, claro, cómo o en alguna otra situación yo lo puedo traer a lo que estoy viviendo el día de hoy. O sea, para no ir tan lejos, pasó el día de ayer aquí en España que hubo apagón, ¿verdad? O sea, nos quedamos todos sin electricidad y fue como que, ok, no tenemos electricidad, o sea, por más que reneguemos, no va a volver la luz, o sea, va a volver cuando tenga que volver. Y lo mismo pues en las situaciones que suceden a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? A veces es la ruptura en una relación, a veces puede ser una el que enfermedad. uno una enfermedad, o sea, puede ser cualquier cosa que pues a veces ya no está en nuestras manos controlarlo. Entonces es eso, ¿verdad? El tener uno esa capacidad de decir cómo lo voy a afrontar, porque de que está aquí, Claro. pero cómo lo voy a sobrellevar de una mejor manera. Claro, como te digo, si nos sentamos a renegar, si nos sentamos a quejarnos y lejos de enfocarnos en ver qué sí podemos hacer, pues claro, nos la vamos a pasar mal si nos quedamos en ese, enganchados como en eso de que yo no quería esto. Claro. Entonces es aceptar, o sea, aceptar lo que nos está tocando vivir y lo que no, pues realmente pues ver cómo lo hacemos para modificarlo, ¿verdad? Que a veces tampoco es fácil, pero se empiezan a tomar pequeños pasos para poder cambiar. Sí, es muy humano, la verdad, ahorita que te oía esto de renegar, yo creo que es muy humano ese primer momento, ¿verdad? Me hiciste pensar en esta imagen que por un lado está, en ambos lados está la lluvia, y en un lado dice, ¿por qué está lloviendo? ¿Por qué hoy? ¿Por qué no tomo paraguas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Esto no debería pasar, esto no, nadie avisó, y por el otro lado, simplemente está lloviendo. El hecho, ¿no? ¿Sí? Un poco lo que tú Está decías, esa lloviendo, renegación, está ¿verdad? lloviendo, disfruto de la lluvia, o sea, adapto el plan. O sea, tuvimos aquí en Madrid como mes y medio de lluvia, o sea, no dejaba de llover. Y entonces Sí. fue como que, uy, qué feo. Pero bueno, o sea, al final es algo que, como te digo, no se puede cambiar. ¿Qué hago? Pues adapto mis planes a hacer más cosas, más actividades en casa, de seguir disfrutando, de seguir viviendo, porque pues la vida no se detiene solo porque yo no quiero que llueva. Claro, pero siento que el paso difícil antes de adaptarnos es aceptar, como tú decías, porque si no lo he aceptado ni siquiera es que ahí es donde todavía no me he podido mover, ¿verdad? Claro, Y porque bueno, estás nosotras estancada. como psicólogas sabemos que mucha gente viene justo en ese punto, o sea, no es porque no sepan qué hacer, una vez han pasado por ese proceso justo del estancamiento del camino, es muy fácil, ellos lo saben, Ujú, ¿no? Creo que ujú, las dos lo hemos visto, como yo o sea, lo miro bastante, pero como tú dices, ese paso de aceptar ujú, es un poco el que a veces cuesta mucho. sí. Ahorita que te estaba oyendo, me viene a mente otro mito que hay del mindfulness, te lo quería plantear y que me digas qué pensás. Es este de que el mindfulness es igual a relajación. Ya por lo que me estás diciendo, creo que se va cuestionando, ¿verdad? Ujú, Que mindfulness es igual como a pensar cosas bonitas, a pensar, por aquí tenía que haber apuntado, sí, como a pensar cosas buenas y a relajarme, ujú, ¿verdad? ujú. Esto creo que es una confusión bastante decente si tomamos en cuenta las herramientas que usa el mindfulness de meditación, pero es así, o sea, es siempre así o no. No, realmente no. O sea, el mindfulness sí utiliza la meditación, pero no con el fin de relajarte. O sea, genial si te relajas, qué bien. Pero, y eso sí se logra después de un entrenamiento largo. O sea, no es algo de que, ay, voy a meditar y ya voy a sentirme bien y voy a estar en paz. No, lejos de eso, el mindfulness te invita a sentir. Entonces, Sí. cuando tú o empiezas a practicar mindfulness, te vas a encontrar de que a lo mejor estás haciendo una visualización guiada, estás haciendo una meditación guiada o Ujú, simplemente te sientas a observar por medio de tu respiración a tu cuerpo ujú, y sucede de que empiezan a venir emociones, tanto
de repente sentí una tristeza porque estoy aquí, estoy lejos de mi familia y empiezo a llorar. Entonces observo, ¿verdad? Porque pues la idea es observar, aceptar lo que estás sintiendo y soltarlo. Entonces, prácticamente es eso, van a haber situaciones incómodas. Me recuerdo yo cuando estábamos haciendo una práctica de mindfulness en la maestría, estábamos haciendo pues la meditación guiada y todo, y después de que terminamos el ejercicio, nos dice el catedrático, eh, anoten lo que sintieron. Y viene una compañera y entonces viene y le dice, yo siento un dolor muy fuerte en el pie. Y entonces ella le dice a él, es bueno entonces hacer mindfulness porque antes yo no sentía el dolor y ahora ya lo siento. Y entonces recuerdo yo que él le dice, pues claro que sí, porque si tu pie te está avisando que te duele, era su dedo gordo del pie, si te está avisando que te duele es porque necesita atención. Y por estar centrada en otras cosas, lo estás ignorando. Entonces, te digo, al final no siempre va a ser cómodo. O sea, ahí te estoy hablando de un dolor físico, pero también puede ser un dolor emocional, una herida o una situación no resuelta. Entonces, al final es eso, observar. Que utilizamos el acrónimo PES, ¿verdad? Pensamientos, emociones y sensaciones. Ajá. Entonces, de eso trata el mindfulness, en mi cuerpo, en mi vida, y luego al exterior, ¿verdad? También, ¿qué es lo que estoy viviendo? O sea, ¿estoy viviendo en el momento presente o estoy metida en mis pensamientos, ¿verdad? O sea, en lo que pasó, me quedo enganchada en el pasado o me estoy anticipando al futuro, que pues de estas dos emociones al final es de que una, exceso de pasado, depresión y exceso de futuro, ansiedad, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el mindfulness y empieza uno como que a observar en dónde está mi mente. Entonces, me encanta. Fíjate que justo en el chat hay una pregunta que creo que nos va a encaminar bien con lo que estás diciendo. Un poco preguntan, pues, cómo traernos a presente, cómo mantenernos, porque claro, tú lo decías, o sea, a veces estamos demasiado en pasado o en futuro y muy poco acá, y pues nosotras como psicólogas sabemos que parte de ahí viene el sufrimiento, ¿verdad? O sea, pues muchas de los situaciones que estamos viviendo, de las emociones que sentimos, ¿cómo podemos justamente eso, mantenernos en presente, en el día a día? O sea, ¿cómo hacer esto? bueno, el mindfulness más que todo utiliza los cinco sentidos. Ok. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando nuestros cinco sentidos y estamos poniendo atención plena, mindfulness traducido al español es eso, ¿verdad? Atención plena, o sea, no hay una traducción en sí, pero pues esta fue la traducción que mejor se acopló a la palabra mindfulness, es utilizar nuestros cinco sentidos, ¿verdad? Utilizar nuestra vista, qué estamos viendo, qué estamos oliendo, qué tenemos enfrente que estamos tocando, ¿verdad? Qué escuchamos, el gusto. Entonces son los cinco sentidos los que se utilizan. En nuestra vida diaria es eso, ¿verdad? Para empezar, tomar conciencia cuando nos empezamos a distraer. Entonces de esto va el mindfulness, de que siempre nosotros, aún iniciando la práctica, aunque sean 5 minutos, nos vamos a dar cuenta de que nos vamos a distraer, ya sea una práctica formal o una práctica informal, que vamos a hablar, ¿verdad?, de ambas, siempre nos vamos a distraer. O sea, nuestro cerebro tiende a llevarnos por allá y tan de repente estamos en la ducha, estamos ahí, ¿verdad? Sí, que sí, tengo Pensando que ya en hacer lo esto, siguiente. tengo que hacer el otro y ahí, ¿verdad? Pero no, nuestra mente está en otro lado. Entonces, ¿cómo traerlo al momento presente? O sea, tomar conciencia de lo que estamos haciendo. O sea, si me estoy duchando, me está cayendo el agua, ¿cómo cae el agua en mi cuerpo, ¿verdad? ¿Qué olor tiene el jabón? O sea, si me entró agua en la boca con jabón, uno se da cuenta, ¿verdad? Uy, esta cosa, o sea, entonces es eso, tomar conciencia. Me gusta eso. Los sentidos, nos decías tú, me trae a mente esta frase que dice, el cuerpo no miente, o sea, y el cuerpo no miente y el cuerpo solo puede estar en presente. Y es que es súper cierto, el cuerpo no puede estar en ninguna otra temporalidad que no sea el presente. Entonces los sentidos sí que nos traen de vuelta obligación, o sea, yo lo hablaba con mis pacientes el otro día cuando estamos muy aquí arriba, ¿verdad? Que se dice, el otro día un paciente me decía, ¿aquí arriba dónde? Digo, pues aquí arriba en la cabeza, ¿verdad? Claro, hay que bajarle, decía yo, y me decía, ¿de arriba abajo dónde? Pues eso, muy aquí en la cabeza, en la nada, en los pensamientos, en las preocupaciones, que es una nada, en verdad, porque Ujú. es todo tan abstracto, el mundo del pensamiento y sobre todo si hay ansiedad y preocupaciones es tan abstracto, o sea, tenés miedo de qué, no sé, pero de algo, ¿verdad? O sea, todo se ve, es tan ambiguo muchas veces, ¿verdad? Y el bajar a realidad, el bajar a presente, justamente es que solo se puede hacer por el cuerpo, como tú decís, lo tangible, ¿verdad? Exacto. Me gusta. Lo que tengo, era lo que te decía, o sea, lo que recibo por los sentidos solo puede ser en el momento de ahora. Sí, Lo que sí, veo, lo que oigo, lo que siento, ¿verdad? sí, sí. Ujú. Y es eso, o sea, al final, cuando uno empieza a darse cuenta, por ejemplo, que uno incluso cuando está haciendo alguna actividad,
uno se empieza a distraer, es como que tomar esa conciencia. Entonces, de que me estoy distrayendo, ¿verdad? Y de eso trata el mindfulness, de que tengamos la capacidad de que a pesar de que nos vamos a ir, porque eso de que no, yo vivo 100% concentrados, eso es mentira, o sea, eso es Sí, imposible. Al no. menos que sea de estos monjes budistas, ¿verdad? Que pasan por allá días enteros, pero pues, ¿cuántos años Una llevan pregunta. practicando? Ya, creo que esto me pasa bastante, que yo siento que si medito y me distraigo, o sea, por ejemplo, no fue una meditación exitosa, Mm, ¿sabes? Entonces, me estás diciendo que hasta la gente que se sienta a meditar una claro. hora o media hora se distrae en su proceso. Claro, se pueden distraer, sí. O sea, cuando ya una persona tiene mucha práctica, Ujú. se va a distraer menos. Claro. Pero siempre va a haber algo de que te va a enganchar, pero lo importante no es cuántas veces no te distraes. Lo importante es que tomas conciencia y tenés la capacidad de Ujú. volver a lo que estabas haciendo. Entonces, hasta cierto punto, a la meditación, al mindfulness, se le puede llamar que es como la metacognición, ¿no? Tener la ¿En capacidad qué de términos? observar tus propios pensamientos. Entonces, es eso, cuando tú logras adquirir esa habilidad, pues entonces ya sabes, por ejemplo, en el tema de las emociones, Ujú. que esto va muy aunado a eso, ¿verdad? El mindfulness se utiliza mucho para la gestión emocional justamente por eso, porque cuando uno empieza a identificar algo que realmente me está molestando, Ujú. acepto lo que estoy sintiendo, si ya sea tristeza, sea ansiedad, acepto, lo observo. Las emociones siempre nos van a dar un mensaje, ¿verdad? Porque pues es la función de las emociones. Ujú. Lo observo, lo acepto, Sí. lo abrazo y lo Ujú. suelto. Entonces, Ujú. tenemos esa capacidad de decir, no me voy a enganchar. Claro, si es una situación que sí lo amerita, al final, pues claro, tienes que atender esa emoción. O sea, si está un ser querido, yo que sé, en peligro, yo que sé, está en una cirugía, pues claro, que tengas ese miedo, esa inquietud de o sea, es como que normal, ¿no? Pero Claro. ya cuando es algo que ya ha pasado y ya lleva tiempo y que no lo has querido gestionar y sigues tratando de meterlo debajo de la alfombra para evitarlo, es eso, ¿verdad? Claro. Utilizamos más Creo todo esto. que si ya lo ¿Cómo? reflexionamos, ¿verdad? Incluso a nivel social, ¿verdad? Creo que esa es la adicción que tenemos a tantos distractores y dopamínicos, ¿verdad? Yo lo hablaba en estos días, eh, que, que queremos distraer, de verdad. Yo te voy a decir una cosa, yo ayer la pasé mal, o sea, sí la pasé mal, te lo contaba a ti, se lo contaba a otra persona, no la pasé bien, tenía ansiedad, me pasa algo porque tenía ansiedad relativa al teléfono, pero no era tanto por el teléfono, o sea, sí identifico que era por lo que me representaba, es decir, sentirme incomunicada, o sea, no era porque no he visto el último, lo más actualizado de Instagram, o sea, no, era por eso, pero sí también de verdad me daba cuenta al final situaciones como estas, cuando se va la luz, cuando no hay wifi en alguno, cuando tenés un vuelo largo, cuando no tenés wifi en un aeropuerto, situaciones que parecen tan absurdas, tan bobas, siento que nos confrontan con cosas bien profundas internas, como en este caso, a mí me gusta desde hacer la pregunta, ¿qué pasa con esta gente que es muy workaholic, que no puede parar? Pues, ¿qué pasa cuando paras? Con estas personas que todo el tiempo música, que todo el tiempo pues estamos buscando ese ruido, ese dinamismo, esa rapidez de la vida que nos arrastra y no, y estamos enganchados a ella, estamos acostumbrados a ella, pues ¿qué pasa en el silencio? Porque ahí están, como tú decís, es muy fácil en el corre-corre, lo que contabas de tu compañera de clase, es muy fácil en ese corre-corre no notar nada Claro. y podemos concluir erróneamente que no nos pasa nada. Tal Ujú. vez es que no hemos parado para darnos cuenta ni siquiera Que ni de dónde estamos estamos bien. parados ni de qué nos pasa. Claro, Exacto. claro. Y fíjate que cuando contaste eso de tu compañera, yo lo relacioné o haría una metáfora entonces, ahorita que tú nos estás hablando de mindfulness, lo haría con lo que es la terapia, ¿verdad? Porque tú decías, hasta que no paramos, hasta que no nos damos esa oportunidad de autoobservarnos, del silencio, de conectar, no noto cosas que me están pasando en mi Claro. cuerpo. Desde hace tanto, quién sabe. Ujú. Y puedo asociar que entonces el mindfulness me ha hecho mal, ¿no? Porque me ha sacado una tristeza o un Exacto. no sé qué. Y Ujú. siento que pasa lo mismo con la terapia, curiosamente, que Ujú. muchos pacientes vienen y tenemos a veces, de nuevo, muy humano la idea de que en esa primera sesión me voy a aliviar. Y a veces lo que pasa es todo lo contrario. Sí. Termino tocando situaciones que han estado, como tú decías hace un rato, debajo de la alfombra hace mucho tiempo, Ujú. ¿verdad? Y que necesitan Sí. ventilarse. Y entonces a veces me voy sintiéndome, como dicen por ahí, yo espero que no, a veces, pero bueno, alguien podría decir que peor que como llegué, Ajá. ¿verdad? Ajá. Sí. No, y a veces es necesario, porque si no me siento peor, no lo gestiono. Y Sí, entonces es muy necesario, pero ¿qué pasa? Es que no nos gusta sentirnos incómodos. sí. Sí, todo
sí, van en busca de la felicidad, de la tranquilidad, pero lo que no entendemos es de que necesitamos a veces sentirnos incómodos para redireccionarnos e ir hacia el camino que realmente queremos, porque pues al final cuando estamos con estos temas de ansiedad, pues nuestro cuerpo nos está dando información. No estás claro. a gusto con lo que estás haciendo, no estás feliz donde estás, con la persona que estás, cositas así, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Meterse Ah, en hobbies, traerme. lo trabajo, lo que decías tú, para evadir estar confrontando esta situación, ¿verdad? Estar solos, uf, no cualquiera puede, no cualquiera puede. Pero lo que Entonces, te digo es que sí, estas situaciones como lo de ayer, el apagón, la pandemia, ni digamos. O sea, es ujú, que son situaciones muy confrontativas que la gente incluso a veces puede llegar a decir fue traumático. Yo te puedo decir una cosa. Yo le decía ayer a mi novio justamente, la pasé mal, pero no fue una cosa que dijera traumática del peligro. La pasé mal por lo que me confrontó. Es decir, el apagón como tal ni me hizo ujú, nada, ni ocurrió pues nada más, ujú, ¿verdad? Pero es con aquello que nos confronta. La pandemia para muchos pudo haber sido hasta traumática, pero era por la experiencia interna tan fuertemente que estaban viviendo sin distracciones sociales, ujú. sin nada de eso, que normalmente nos, pues, yo no diría ni siquiera nos alivia, nos, ¿cómo se dice? Nos anestesia. Ujú, exacto. Que prácticamente eso es lo que han venido a hacer las pantallas, ¿verdad? Anestesiar, distraernos, que pues al final vienen siendo la nueva adicción. O sea, no es algo que estás ingiriendo, pero tu cerebro está consumiendo. Ujú, Sí, me sí. encanta esta metáfora que pusieron por aquí, pero al final es como un masaje, duele en el momento, pero luego nos sentimos mejor después, Ujú, ¿verdad? sí, sí. Prácticamente es eso, ¿verdad? El tomar conciencia de cómo mi cuerpo se está sintiendo, de qué es lo que, los pensamientos recurrentes que están en mi cabeza, porque también eso es información. O sea, cuando estás pensar y pensar y pensar en una situación, quiere decir de que a lo mejor no la estás abordando. A lo mejor ¿Verdad? no tenés un tema ahí pendiente que no has tocado y que necesitas tocarlo y tu cuerpo te está, ¿verdad? Ujú. Empujando a darle un cierre a lo mejor a X cosa, o sea, abordar una situación incómoda y a veces hacemos eso, o sea, no lo queremos afrontar y nos distraemos, nos vamos por otro lado y eso. Sí. Bueno, sí, yo creo que cada quien, pero ya más allá del chiste y que acaban de comentar, es Sí. verdad que siento que cada quien tiene que tener al menos identificado, ¿eh? Yo últimamente, ya si lo vamos a hablar de verdad como la adicción que es, últimamente algo que he adaptado personalmente es al menos consumir con conciencia. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Claro. Reduje, porque sabía que quitármelas de golpe y así que ojalá igual algún día llegue ahí, pero bueno, por el momento reduje. Y luego consumo, las consumo, las redes, sabiendo como el gustito que me estoy dando y parece Ujú, extraño decir, pero es que es mejor reconocérmelo a mí como eso. ujú, Quiero un descanso, que podría salir, que sí, pero ahorita en este segundo por algún motivo no quiero, pero al menos, como tú decís, embrace it, o sea, ujú, abrazo esta experiencia de que ujú, no quiero y que por tanto voy a recurrir a Instagram para una risita fácil, ujú, ujú. reels fáciles y por un tiempo delimitado, que yo misma me pongo, no 2 horas, claramente, 10 minutos, un Sí, café, pues eso es lo que quiero y es como te digo, ya para mí esa toma de conciencia cambia la experiencia, ¿no? ujú, No sé. sí. Sí, al final yo creo que es, eh, no sé si decir imposible, pero es que estamos en una era tecnológica y dependemos al final de redes sociales, tanto como para publicitarnos, como para aprender también de las otras personas. Yo a veces publico mucho estas frases motivadoras, motivacionales, Sí, que postean otras personas, entonces recibo en mi feed cositas así y yo digo, qué bonito, ¿verdad? Entonces sí. también depende, ¿verdad? Porque no podemos decir, no, las redes sociales son malísimas, o sea, depende el uso que cada quien le dé y cómo cada quien lo gestiona, ¿verdad? Porque pues al Creo que final al es eso. final, si nos vamos con lo que he captado de ti en cuanto al mindfulness, que lo hablaste al inicio, dijiste esto justamente, como dijiste saber surfearlas o saber llevarlas solas, ¿no? Siento que es lo Ujú, mismo, hay que saber estar en el mundo y saber estar en el mundo es saber qué hay. O sea, siento que esto que estamos diciendo es, aunque no parece, es puramente mindfulness, porque de nada te sirve negarlo, ¿verdad? O sea, hacer como que no está, eso está ahí, yo tengo que saber que está, o sea, es mejor observarlo y saber en dónde estoy parada, claro, en qué mundo estoy, te digo, y claro. a partir de ahí uno decide tomar la posición, o sea, uno se posiciona como, como mejor pueda y como desee, ¿no? Pero Ujú, desde sí. una Eh, conciencia, no desde un no querer ver. eso es. Entonces al final es tomar conciencia, ¿verdad? Realmente el tiempo que estoy dedicando acá me sirve, no me sirve, es algo productivo para mí, ¿para qué lo estoy haciendo? Ujú. O sea, estoy aquí metida, ¿por qué? Porque me quiero reír un poquito, perfecto. O sea, perfecto, no hay ningún problema. Pero ya porque evito salir afuera, evito ver a tal y tal persona,
o X o Y excusa, ¿verdad? Entonces al final es eso, hacerlo como dices tú conscientemente. Sí, O sea, no... sí, súper, Sí, súper. Em, Te quería preguntar, como un poco el tema también de hoy va pues hacia esto del cómo se ve en el día a día, ¿verdad? Cómo podemos practicar esto que hemos hablado. O sea, ahora siento que te he captado un montón en cuanto a los principios del mindfulness, lo que nos invita un poco, porque sé que hay muchísimo más que decir, pero ¿cómo se puede ver esto? O sea, porque eso es tal vez parte de lo que a mí me cuesta. Si yo pienso, voy a tratar de aplicar mindfulness en mi semana, puedo pensar, dedicar momentos a, no sé, sigo pensando en esto de lo que tú decías, las meditaciones guiadas, ¿verdad? Que me gustan tanto, que por cierto, Jenny tiene unas hermosas. Al final del live les vamos a pasar ahí sus datos porque ya las tiene pregrabadas, buenísimo. Pues eso, meditaciones guiadas, hacer momentitos para eso, pero yo sé que hay más, o sea, ¿cómo podemos vivirlo más allá de la meditación? Que hubiera sido un título también muy bueno, Mindfulness más allá de la meditación, o sea, si nos sí. puedes contar algo, dar un ejemplo, no sé. Bueno, sí, al final era lo que te decía hace un ratito, ¿no? Hay prácticas formales e informales. Ok. Entonces, dentro de las formales está el apartar uno un momento del día, de decir, bueno, pues hoy voy a meditar 5 minutos, porque realmente para iniciar no vamos a pretender que vamos a iniciar con 10, con 15, con media hora, una hora, porque Mucho. o sea, imposible, Ok. imposible. Pero con 5 minutos que le demos descanso a nuestro cerebro, empieza uno a ver ya la diferencia. O sea, con una semana ya empieza a tener uno cambios a nivel cerebral. Con 5 minutos todos los días, que suena poquito, pero es que realmente darle ese descanso a nuestro cerebro, que se la pasa a pensar y pensar y pensar. Ahí sí que 24/7, porque incluso cuando estamos dormidos, pues se sabe que también tenemos actividad cerebral, ¿verdad? Entonces, el darle esos 5 minutitos de descanso a nuestro cerebro puede hacer la gran diferencia. Esto es con una práctica formal. Ahora bien, ¿cuáles son las informales? Dentro de las informales es lo que les decía hace un rato, ¿verdad? El tomar conciencia de mis sentidos. ¿Qué estoy haciendo? Algo tan sencillo que yo a veces hago, porque pues tampoco te voy a decir, no, Kira, yo me la paso meditando todos los días y yo estoy, wow, así, prácticas formales. O sea, no, no, pero sí trato de tener mis momentitos de práctica informal, de conciencia, ¿verdad? De lo que estoy haciendo. Que si estoy cocinando, que a qué huele esto, que a cómo se ve, cositas así. Que si estoy, les hablo de qué hacer de la casa, ¿verdad? Porque pues es donde uno tiene contacto con el agua, que esto. Y entonces, ¿me entiendes? El agua está fría, el agua está caliente, cómo lo siente mi piel. Cositas así que no necesariamente necesitan hacer así de media hora, o sea de centrarme, o sea, de estar presente en lo que estoy haciendo. O sea que lo que te entiendo es al final no es solo algo que tienes que hacer para, o sea, algo que tengo que hacer para alcanzar el mindfulness, sino en lo que cotidianamente hago, aplicarle esta, pues es una, no sé cómo decirle, una mentalidad o sí, un cambio en tu forma de vivir, de experimentar Exacto, la vida al final, de exacto. experienciarla desde una forma más presente, ¿verdad? Sí, Presente, quiere decir, sí, sí, atenta, o sí. sea, Es lo que yo les digo a todos, o sea, no es necesariamente el sentarme, porque pues a veces hay personas que les cuesta hacer el tiempo, ya. pero sí sería lo ideal. Lo ideal es eso, ¿verdad? Pensar Que que uno dedique, deberían combinarse ambas un combinarse poco. ambas, o sea, sí tener ambas dentro de las opciones. Luego también en la práctica diaria, cuando uno sale a caminar, está la imagen que me gusta mucho del hombre que va con su perrito en el parque, ¿verdad? Y en esta imagen, por si alguien la ha visto, el hombre lleva mil cosas en la cabeza, mientras que el perrito va viendo el parque. O sea, el perrito va olfateando lo que va saliendo, que si salta un animalito que va a querer cazarlo, Claro. cosas así, ¿verdad? Entonces, ir presente cuando uno está haciendo una actividad, ya sea ejercicio también, por ejemplo, el yoga cuando le empiezan a decir a uno, es prácticamente una meditación guiada, pero con ejercicio, que relaje los músculos, que luego esta postura, que la otra, o sea, es tomar uno conciencia de su cuerpo. Entonces, no solo es como te digo, el sentarme a meditar, sino que también cuando voy caminando, cuando estoy comiendo, yo muchas veces me he dado cuenta de que estoy comiendo y me estoy atragantando. O sea, y es como que, tranquila, o sea, Ay, sí, me gusta. mastica A mí me bien, pasa o sea, como estarme apresurada en cualquier cosa, o sea, lo que tú dices, ajá, como corriendo para hacer cualquier cosa y cuando lo noto ya aprendí a identificarlo y
rebajo. Es poner ese alto, ¿verdad? Y decir, no, o sea, tranquila, o sea, vamos a comer, vamos a disfrutar. Y entonces ahí empiezo a hacer mindfulness con la comida, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué textura tiene? Tengo que masticar. ¿Cómo se siente cuando va bajando en mi garganta? Entonces, poco a poco vas adquiriendo como que la práctica, ¿verdad? De observar, de decir, uy, así se siente. O, por ejemplo, a veces estoy sentada sin movimiento ni nada y solo así en presencia, ¿no? Y es como que escucho mi corazón y es como que, ¿cada cuánto nos sentamos a escuchar nuestro corazón? Pues, o sea, solo cuando nos van a hacer un examen que nos ponen el estetoscopio, pero de ahí de lo contrario, nunca nos sentamos a observar y a decir, wow, gracias a mi corazón, pues estoy viva, ¿verdad? Agradecer, que es otra de las ¿cómo se llama? Del mindfulness, que al final el estar uno agradecido también te genera bienestar, la gratitud. Entonces es eso, ¿verdad? Hacerlo en la vida diaria, como en cualquier actividad. Lo del corazón, por ejemplo, me gustaría como explicarle a las personas que esto tiene una razón, ¿verdad? El por qué dejamos de hacerlo y es porque el cerebro trabaja con un principio de economía, o sea, quiere decir ahorro de recursos. ¿Cómo puedo hacer más con menos? Entonces, claro, al final de ahí viene esto del automatismo, ¿no? De decir que la primera vez que aprendí a cepillarme los dientes, no la primera, las primeras 10 o 20, yo, una total concentración, pero qué tanta esa concentración se ha ido el otro día de un taller, no de esto en concreto, pero de emociones, y le preguntaba a las participantes, les decía, les preguntaba de 1 a 10, ¿qué tanto te tuviste que concentrar hoy para venir en coche de tu casa para acá? De 1 a 10, y me decían, bueno, curiosamente le pregunté a alguien que nunca había ido, entonces me dijo 9, y yo, bueno, pero ya otra que vivía por allá, o que eran, pues ya era varias veces que iba, me ha dicho un 3, ¿verdad? Entonces, ese es el nivel, también pensemos lo atencional, que el cerebro dice, esto ya se lo sabe, esto le puedo bajar, que la conciencia, porque esa conciencia claramente pues lleva un desgaste ya en el día a día. Si yo tengo que poner un 100% de mi atención para agarrar cosas, para manejar a mi trabajo que voy todos los días, para comer, que lo llevo haciendo ¿cuántos años? Eso es un desgaste. Te llevaría ¿verdad? mucho Entonces, tiempo ese también, o automatismo, sea, claro, sí, sí, imposible, no vives. sí, imposible. Ajá. Pero claro, me gusta pensar entonces, y con todo lo que nos has contado, Jenny, entonces que el mindfulness es como una forma de recuperar mucho de lo que hemos cedido al piloto automático, Eso. recuperarlo a Ajá. nosotros, ¿no? Ajá, es salir del piloto automático y entrar en conciencia, atención plena, ¿verdad? Es tomar conciencia, salir de ahí, o sea, como te digo, no vivir todo el día ahí, porque entonces tampoco nos alcanzaría el día. Imagínate si yo me pongo todas las mañanas, cómo se amarra mi zapato, ay, mis correas, tienen cierta textura, o sea, no llegaría a mi destino si es que voy a salir, ¿no? Entonces tampoco, ¿verdad? Pero sí aprender a tomar esos momentos de pausa, hacer pausas a lo largo del día y decir, bueno, necesito bajar un poquito de revoluciones para yo poder tranquilizar mi cerebro y bajar los niveles de cortisol, que los niveles de cortisol Eso los me gusta, mantenemos a tope. porque me parece que se queda como lo que te decía al inicio, una invitación realista para la gente, algo que no salgan de aquí y se sientan abrumados. Eso que has dicho para mí suena manejable, o sea, factible, real. Lo que has dicho, no tiene que ser siempre, pero unos pequeños momentos que puedas hacer. El otro día lo hablaba con una paciente y me decía que un momento para ella, tú hablabas de la comida, por ejemplo, de salir a caminar, o cuando uno pues sale a, no sé, a pasear al perro o esto, o incluso ducharse, que son cosas diarias. Ella me decía lavar los platos y yo me identifiqué tanto, dije que es cierto, yo a lavar los platos, por decir que disocio, depende, si estoy sola, disocio por completo, si estoy con mi pareja, no, porque ahí no sé por qué tomo súper conciencia de lo que tú decías del agua, tantos estímulos que nos perdemos. Entonces, yo creo que hay que ubicar, esa es toda la invitación, en verdad, ubicar momentos donde puedas, lo que has dicho, pasar de piloto automático a atención plena. Me Ahora gusta, me gusta. no sé a qué te refieres tú con disociar, pero la idea es de que estemos presentes, por ejemplo, No, que justo lo si opuesto, digo que me pasa lo ah, opuesto. A mí me pasa ok, que disocio, ok, que me ok. voy. Ah, no. O sea, la idea con el mindfulness es no, es quedarnos ahí, que si el plato, que si es redondo, que si tiene textura, que si el jabón, que si su espuma, que el olor del jabón, que si o sea, es tomar conciencia, porque pues disociarnos, pues al final Eso lo le opuesto, no, yo te lo decía que a mí me por cuesta, otro lado. justo, que es el que me pasa lo opuesto, ajá, que no logro, entonces Ok. me parece un buen momento para practicarlo, Para justamente. practicarlo. Y entonces es eso, ¿verdad? Hace un ratito preguntaban cómo lo hacemos sin juzgarlo. Pues aceptándolo, ¿verdad? De que más que todo, es un entrenamiento. No es algo que uno va a adquirir de la noche a la mañana. Se requiere mucha práctica, mucha constancia. No es aquello de que hoy lo hago, la otra semana sí. Al final es entrenar a nuestro cerebro. Perdón. Es entrenar a nuestro cerebro para que adquiera esta habilidad de poder centrarme en algo por unos cuantos minutos y a pesar de que me voy a distraer,
tener la capacidad de darme cuenta, uy, es que sí, ¿verdad? Estaba meditando, regresemos otra vez a lo que estaba. Tener, o sea, ese es el aprendizaje, de que nosotros podamos agarrar y regresemos. Nos fuimos, ah, sí, pero regresamos. No nos fuimos y nos quedamos allá, o sí, que no me sale bien. O sea, no es el juzgar de que esto es imposible. También vamos a encontrar muchos factores, ¿verdad? Que muchos le vamos a poner peros, como que esto es aburrido, con esto me da sueño, a mí no me funciona. O sea, al final, sí, va a poner un montón de pretextos, pero la realidad es de que a mí, en mi caso, llevo más o menos que como 3 años practicando mindfulness y yo le digo a muchas personas, para mí es la cajita de Pandora, o sea, la solución para todos sus males, como que les estuviera Me pidiendo algo. encanta. La receta que todos han venido buscando, esto. Me encanta. Sí, Bueno, entonces, Jenny, por favor, que la fui a buscar. Nos puedes hacer el super cierre, ¿te parece? me Jenny, a ver, parece. contales tú, por favor, que nos traes algo especial hoy y yo voy a hacer el conejillo de India. Sí, bueno, pues yo, como te decía, ¿verdad? La idea es de que las personas puedan tener una idea de cómo podemos practicar mindfulness a través de una meditación guiada, podemos decir, pero es que esto se puede también, ahorita yo te lo voy a guiar, yo te voy a Ok. dar las instrucciones y todo, pero esto es algo, lo de la mandarina, ¿por qué te pedí la mandarina? Porque fue algo que yo hice durante mucho tiempo. O sea, Ya. durante mucho tiempo yo en mi desayuno agarraba la mandarina y con atención plena, ¿no? La pelaba, la olía y luego como Ujú. soy melindrosa, yo no me puedo comer los gajitos así nada más. O sea, yo tengo que, después de que la pelo los gajitos. Madre O mía. sea, le quito las venitas, lo abría así con mucho cuidado y le sacaba la pulpa y la pulpa me comía. Entonces, imagínate, pasaba por lo menos unos mis bonitos 5 minutos Esto comiéndome no la era mandarina. meditación, yo no sé qué era, ahí tú en un proceso. Sí. Bueno, pues aquí Ajá, estamos. entonces era eso, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea es de que se puedan llevar, Ay, me encanta. sí, esto, el ejercicio, que tú lo pongas en práctica, pues espero también, ¿verdad? Después de esto. Y bueno, la otra cosa también que les quería decir para las personas que están y que van a ver este live más adelante es de que si tienen dudas, el mindfulness, o sea, tiene muchísimo para hablar, para sacar, o sea, ni siquiera pudimos hablar de los 8 componentes porque pues es demasiado Sí. extenso en una hora, o sea, imposible de hacerlo, pero sí me gustaría que se lleven esta experiencia porque al final, como les decía al inicio, es una herramienta que se usa tanto para trabajar en temas de ansiedad, de dolor, de estrés, de depresión, la gestión emocional. O sea, la varita mágica es el mindfulness, pero Sí, sí, como como te decía, decían por ahí, lo ponían por ahí justo al inicio antes de que te diera ingreso, es que aplica para todo. Decían por sí, ahí, el mindfulness te aplica para todo. Yo dije, sí, es que no se me ocurre sí, una cosa al final, que el mindfulness es la traducción de estar presente y de ujú, estar en atención plena, simplemente viviendo lo que estás viviendo, no por lo que quieres, como puse en la frase de las historias, ujú, ¿verdad? No por lo que quieres que sea, sino por lo que es, pues es que aplica a todo, ujú, ¿verdad? Y los así beneficios es. son grandes. Así que Sí, gracias, Jenny, definitivamente. y yo me quedo Bueno, aquí, y yo estoy a tus indicaciones. a mi disposición. Voy a poner Sí, un poquito de música para me, ver, para hacerlo un poquito más, entrar, ¿verdad?, en el ambiente. Y tú me me vas encanta. diciendo cómo se escucha. A ver, ¿se escucha o le subo más? Sí, sube un poquito. Ahí lo escucho mejor. Porque sé que cuando hablé se va a estar bajando, entonces Pues ahí lo escucho mejor. no sé si se vaya a bajar porque hace un ratito tenía los Ah, audífonos. es Ahorita verdad, yo no, creo que pero ahorita se quedó. sí se quedó. Entonces sí, Perfecto. bájale un poquito ¿Le porque se va bajo? a interferir con tu voz. Sí, bájale un poquito. Muy bien. Sí, ahí está mejor. ¿Está mejor? ¿Me Sí, bien. escuchas bien? ¿Escuchas la música? Sí, te Perfecto. escucho así. Bueno, entonces, algo muy importante. Cuando practicamos mindfulness es muy importante mantener una postura recta, con los pies que no van a estar cruzados abajo de la silla, sino que tienen que estar muy planos en el piso, mantener la espalda erguida. ¿Por qué? Porque si nos acomodamos nos vamos a quedar dormidos. Es verdad. Entonces, la idea no es dormirnos, ¿verdad? Obviamente ahorita tú no, pero lo explico para las personas de que a lo mejor quieran iniciarse en esta práctica. Es verdad. Es eso, es agarrar optar por una postura cómoda pero que uno tenga que estar con la espalda recta o a veces cuando están acostados es con las rodillas dobladas, ¿verdad? Porque cuando uno está quedando dormido, las rodillas se empiezan a ir para los lados y es como que, ay, me estoy durmiendo y como Ya, ya, que ya. se despierta. Entonces, eso, ¿verdad? Bueno, entonces, para el inicio del ejercicio, te voy a pedir que cierres tus ojos mientras que empezamos a entrar, ¿verdad? En lo que es el ejercicio. Y como te decía, te voy a pedir
que te sientes con la espalda recta, pero con los hombros relajados. Que tus pies tengan contacto con el piso. Y poco a poco vas a ir centrando tu atención en el fluir de tu respiración. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos observando cómo entra el aire por nuestra nariz. Y exhalamos observando cómo se reduce el tamaño de nuestros pulmones cuando exhalamos. Una vez más inhalamos. Y exhalamos. Ahora te voy a pedir que lentamente abras tus ojos y que tomes la mandarina en tus manos. Mírala como si nunca antes hubieras visto una mandarina. Observa su forma, su color y su textura. Ahora te voy a pedir que pongas atención en el peso de la mandarina. Agárrala con una mano, cámbiala hacia la otra, mastica y traga con atención plena. Puedes observar cómo va bajando el jugo por tu garganta. Me avisas cuando hayas terminado. Ya. Bueno, pues nada, prácticamente es esto, la práctica, ¿verdad? Informal, el comerse uno una mandarina, a pesar de que te la estaba guiando, pues prácticamente ese es el proceso. Y me gustaría de que me cuentes cómo fue tu experiencia. ¿Fue diferente de lo habitual de cuando estás acostumbrada a comerte una mandarina y que la agarras y ya, vámonos? Sí, sí, total. O sea, sentí como tú decías, como que era la primera vez que me comía una. O sea, bueno, tengo que decir que hace mucho no comía una, pero fue como totalmente diferente. Cuando dijiste observarla, sentí que logré conectar, perdón, conectar con la curiosidad. O sea, me sentía, y no te voy a mentir, o sea, ¿cómo explicarlo? Como que me venían pensamientos de, es una mandarina, esto no, o sea, venían de verdad pensamientos explicativos del conocimiento al final que uno ya tiene y no puedes ignorar, pero los veía como pensamientos pasar, o sea, traté de hacer lo que tú, pues, lo que has dicho, ¿no? De no engancharme en ninguno, a pesar de que me venían ideas. Ujú. Porque cómo cuesta cuando tú dices, como si fuese la primera vez, cómo te quitas ese bagaje que ya tenés, ¿no? ¿Cómo te lo quitas? Entonces sentí que solo los dejé pasar y trataba de conectar otra vez con la curiosidad, como si, o sea, una parte de mí decía como, es que es verdad que ya conozco las mandarinas, pero no conozco esta, como Ujú, que me centré en esta, ujú. tengo que tener curiosidad de esta, o sea, o Exacto. tengo curiosidad de esta. Ajá, Sí, me gustó. Fue muy intenso, o sea, sentí, porque ahorita has dicho, claro, la mandarina, pero me comí un gajo y lo sentí como todo un ajá, proceso y ajá. me quedé con ganas de comerme más. Te voy a decir una cosa que no te lo dije cuando me diste lo de la mandarina. No me gusta tanto la mandarina y me lo disfruté. O sea, como te Pues digo, como que me la quería seguir comiendo, pero sí, con lentitud. ajá, pues Fue mira, muy lindo. uno de los componentes del mindfulness es eso, observar cada situación con mente de principiante, Me como si que encantó. fuera la primera vez, porque ¿qué pasa? A veces nosotros decimos, pero es que esto ya lo conozco, pero claro, tu percepción va a ser otra percepción, porque pues tu percepción puede variar dependiendo del lugar donde estás, con quién estás, de Claro. tus emociones, entonces al final es eso, la Y mente de de que principiante. ni todo, aunque es lo mismo, no es lo mismo. O sea, porque si vamos a esa mentalidad esta, aunque me haya comido 100 no son esta. Y lo sabemos en cuanto a los sabores por acidez y por dulzor y por mil cosas. Pero si lo Exacto. pasamos a temas más profundos, yo ahorita estaba pensando en relaciones. ¿Qué tal eso? Gente que dice, ah, es que los hombres, es que las mujeres, y digo, eh, nos cerramos, o sea, y de nuevo vamos al tema de por qué el cerebro hace esto, esta generalización, es decir, eso ya lo conozco, Ajá, pero sí. no, ¿verdad? Y hay que entenderlo, ¿vale? Entiendo que mi cerebro funciona así por ahorro de esfuerzos, pero la invitación claramente, y me ha encantado porque con algo tan simple como una mandarina me he disfrutado el proceso de poder disfrutarme esta. O sea, otra ya no lo sé, Ajá. pero me he disfrutado esta por lo que era esta. O sea, siento que es bien profundo porque contigo ahora es una mandarina, pero pues luego lo puedo aplicar a cosas más, Exacto. pues de importancia para la vida de uno, ¿no? Relaciones, personas, lugares, no sé, Sí. tantas Y me cosas. gusta la parte donde decís, no me gusta la mandarina. Pues esa es parte, ¿verdad? De aceptar que hay cosas que, aunque no nos van a gustar,
las vamos a comer, o sea, las tenemos que vivir, las tenemos que digerir, una pandemia, un apagón, o sea, no nos Sí, gustan, pero te metiste en el ejercicio y no evitaste comerte la mandarina. exacto. Yo me recuerdo que cuando yo hice el primer ejercicio clásico del mindfulness fue con una pasa, Ok. y a mí en ese entonces no me gustaban las pasas. Ah, Y lo mismo, ¿verdad? Métase la pasa a la boca, mastíquela y tráguela, y yo me la tragué. y me encanta porque entonces es lo que tú decís, mindfulness no es sentirte bien, no me has dicho elegí tu cosa favorita para tener un ejercicio agradable en donde conectes con el sabor del chocolate Ajá, amargo que me ajá, encanta, no, me has dicho que agarra una mandarina. Y exacto, entonces me gusta porque lo que tú decís, simplemente tuve una experiencia plena con algo. Y como tú decís, mindfulness es sentir y conectar completamente exacto. con ese algo, te guste o no. Si tú tenías la paz en la boca y te han dicho conecta con lo que estás sintiendo, la que te guiaba no quería que tú dijeras cómo te encantaba, sino te Ajá. encanta. Ujú, Era con el, pues, ligero o lo que sea disgusto que sentías porque tal vez no te gusta el sabor, ujú, ujú. ¿sabes? Así que Y me ahí es como que gusta. pelear con la resistencia, ¿verdad? Esto no me gusta y a veces lo evadimos, porque como no nos gusta, no comemos cierto Ujú, vegetal, cierta cosa, porque no nos gusta y dejamos de ver el beneficio que va a tener, ¿verdad? A nuestro claro. cuerpo. Ahora una pregunta para los que están ahí escribiendo. Y por aquí pusieron que incluso para ellos que estaban de observadores también Ajá, fue interesante. ajá. Y bueno, a ver, ¿quién de ustedes al final considera que es una buena opción? O sea, poner esto en práctica en la vida diaria, porque pues al final lo podemos hacer, como decías, Kira, con una mandarina, con un plato de comida, a la hora de estarnos duchando. O sea, al final podemos utilizar cualquier cosa para estar presentes, ¿verdad? Entonces la idea es eso, de que aprendan a de que mindfulness no es estarme mal y que tampoco voy a dar la garantía de que me voy a relajar, no. Tenemos aquí el ejemplo de Kira, de que se comió la mandarina, a pesar de que Eso me no. encantó, porque entonces hay muchas cosas del mindfulness que creemos que es el fin, y el mindfulness yo creo que va como todo en la vida, en verdad, que debería ser así, va sobre el proceso más que sobre el fin, y creemos que el fin es la relajación, o que son ciertos, o como les digo, pensar cosas agradables, y yo creo que muchas veces lo que es o la gratitud, el fin del mindfulness es la gratitud, no, o sea, todo es parte del proceso, y creo que más bien todo esto que muchas veces son mitos, que creemos que el fin es relajarme, hago mindfulness para, vengo estresado y me quiero relajar, en verdad terminan siendo como, no sé, sino como, Se te está trabando. ay, qué bueno que al final. Se te traba un poco, pero sí, más o menos entendí lo que querías decir, ¿verdad? Entonces, Okay. sí, no es el fin en sí, sino que es aceptar también lo que estamos viviendo, lo que tenemos en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, lo que hablábamos al inicio, aprender a que lo que no puedo controlar, al final lo acepto y Ujú. veo cómo lo sobrellevo de una mejor manera, y lo que sí puedo modificar, simplemente lo modifico, pero solo lo voy a lograr si yo tomo conciencia, ¿verdad? De cómo yo me estoy sintiendo. Claro, claro, claro. Me encanta. ¿Me oís bien ahí? Porque quiero hacer Ahora sí, querría hacer el cierre. Sí, 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 va. ahora sí lo Espero escucho. que me dure lo que voy a hacer el cierre. Jenny, muchas gracias. Quería Gracias a cerrar con ti. una frase que tenían por aquí, que dice, y yo también, es que yo saqué un diplomado, Jenny sacó el máster, que por eso les digo que es que ella sí que ha logrado profundizar, pero bueno, algo sí que he estudiado y por eso conozco esta frase, que me gusta mucho, y dice que con el mindfulness la mente queda a la expectativa, pero sin expectativas. ¿Verdad? Entonces me gusta. ¿Qué quiere decir? Lo voy a repetir. Con el mindfulness, la mente queda a la expectativa, pero sin expectativas, ¿sí? O sea, no estoy buscando encontrar nada en particular, no estoy esperando nada en concreto, no hay expectativas de algo que debe ser, sin embargo, estoy abierto a lo que sea, a lo que tenga que ser, a lo que venga, ¿verdad? Entonces eso, sin expectativas, pero a la expectativa, es decir, con apertura, con receptividad, Exacto. ¿verdad? Entonces, la verdad que me gustó mucho, Jenny, muchas gracias. Creo que nos has dado puntos súper importantes. Por ahí comentan que pues sí que justamente se quedan invitados lo que nosotras queríamos, ¿verdad? Eh, así que me alegra mucho. Y yo te agradezco a ti por compartir este espacio contigo. Para mí es súper, súper importante. Gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Espero que les haya quedado un poquito más claro y que puedan ir aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco, ponerlo en práctica, porque pues sus beneficios son muchísimos. O sea, como tú dices, a lo mejor uno va con la expectativa pero realmente si uno simplemente se da la oportunidad sin ninguna expectativa, o sea, es paradójico, ¿verdad? Porque tienes que entrar sin expectativa, pero al final realmente los cambios son demasiado beneficiosos para uno. Entonces, Total. Jenny, si podés contarles cómo se llama tu canal en YouTube, ah, porque ahí Jenny tiene subidas unas meditaciones guiadas muy lindas de 13 minutos, 11 minutos, que valen la pena. Así que contales sí, sí, cómo estás sí. en tu canal. Estoy así como estoy acá, Jennifer Cifuentes, solo que ahí es guión bajo, SIC, y así me encuentro
en YouTube. Yo creo que vamos a ver si lo puedo escribir acá. Buenísimo, sí, Mejor. sí. Y igual cuando Yo pongamos ahí alguna historia y así, ahí también lo también, ponemos. sí. Yo ahí subo las meditaciones que les dejo a mis pacientes para que las tengan más accesibles, ¿no? Porque a Ujú. veces se les borran o más de algo pasa. Entonces, y ahí también puedo Sí. ver quiénes las hacen y quiénes no. Ah, Entonces, aprovecho, ¿verdad? Para tenerlas ahí. Pero sí, ahí tengo varias meditaciones y súper, visualizaciones guiadas para los que estén interesados. Y ahí está, Jennifer Cifuentes, y bajo, sí. Ahí súper. está. Perfecto, Jenny. Pues Pues muchas gracias. Gracias a los que se conectaron, a los que nos verán luego y nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de la Vida, de estos espacios que creo que a mí me están encantando y sé que a muchos de ustedes también, así que los vamos a seguir haciendo para seguir nutriéndonos y teniendo espacios así de bonitos. Muchas gracias. Hasta una próxima. gracias, adiós, Chao, un gusto. chao. Chao.